Michael estaba sentado en la sala de estar mirando fijamente las sombras que se extendían por las paredes. Apenas unas horas antes, su esposa Claire se había ido. No había gritado, ni había dado un portazo. Simplemente había empacado su maleta y se había marchado, dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier pelea que hubieran tenido. Michael intentó reconstruir sus últimas palabras, pero se le hacían borrosas en la memoria. Todo lo que podía recordar claramente era el sonido de la cremallera de su bolso y el eco de sus pasos desvaneciéndose. La casa se sentía extraña sin ella. Las fotos en la repisa mostraban caras sonrientes, vacaciones de verano, cumpleaños que alguna vez parecieron llenos de promesa. Michael tomó una, delineando la sonrisa de Claire con el pulgar, y se preguntó cuándo esa sonrisa había dejado de ser para él. Pensó en las cenas en las que apenas hablaba, en las noches en las que se quedaba hasta tarde en el trabajo, y en la forma en que había comenzado a mirar a través de él en lugar de mirarlo a él. Las señales estaban allí, pero las había ignorado, creyendo que el amor podría mantenerlo todo unido. Ahora, la verdad estaba sentada frente a él, fría e innegable, estaba solo. Michael entró en la cocina, pero la vista de 2 tazas de café intactas sobre el mostrador lo detuvo. Le había preparado una taza esa mañana, esperando que eso pudiera suavizar su estado de ánimo. Ni siquiera la había tocado. Vertió ambas tazas por el fregadero, el líquido oscuro arremolinándose como trozos de su matrimonio roto. El sonido del agua solo le recordó lo vacía que se había quedado la casa. Se sentó de nuevo en el sofá, tratando de mantener la compostura, pero su plexo solar se sentía pesado. Quería llamar a alguien, escuchar una voz que le dijera que este no era el final de todo. Sin embargo, no pudo obligarse a buscar el teléfono. No estaba seguro de si alguien lo entendería. Ni siquiera estaba seguro de entenderlo él mismo. Entonces sonó el timbre. Michael se congeló. Su primer pensamiento fue que Claire había regresado. Su corazón dio un salto, pero rápidamente lo descartó. Claire no era del tipo de irse y volver de inmediato. Lentamente se levantó y abrió la puerta. De pie estaba Evelyn, la madre de Claire. Su presencia lo tomó desprevenido. Parecía tranquila, vestida con un cardigan sencillo y sosteniendo un pequeño bolso en la mano. Sus ojos, sin embargo, transmitían algo más profundo, una mezcla de preocupación y tranquila fortaleza. Michael no sabía qué decir. «Michael», dijo suavemente, su voz portando calidez, «¿puedo pasar?» Él se hizo a un lado, inseguro de por qué estaba allí. Evelyn siempre había sido amable con él, pero ahora esperaba enojo. Después de todo, su hija se había marchado, y habría sido fácil para Evelyn culparlo. Sin embargo, ella entró con delicadeza, como si no estuviera allí para acusar, sino para comprender. Se sentaron en la sala de estar, el mismo espacio que hacía solo unos momentos parecía insoportablemente vacío. Michael intentó hablar, pero se encontró luchando por encontrar las palabras. Finalmente, dijo: «Se ha ido». Evelyn lo miró con ojos firmes. «Lo sé», respondió ella, su tono ni áspero ni sorprendido. «Me llamó antes de irse». Michael experimentó un nudo en la garganta. «¿Entonces sabes que ya no quiere esto?» Evelyn hizo una pausa como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «A veces la gente se va no porque no les importe, sino porque no saben cómo quedarse. Claire está buscando algo, y no es algo que tú pudieras haber arreglado solo». Sus palabras sorprendieron a Michael. Se había preparado para la culpa, pero en cambio ella le estaba ofreciendo consuelo. Fue inesperado, casi desarmante. Se recostó en el sofá, dejando que sus palabras se asimilaran. Por primera vez esa noche, el silencio en la casa no se sintió aplastante. La presencia de Evelyn llenó el espacio de una manera que él no había anticipado.
Ella no lo presionó para obtener detalles, no hurgó en heridas que ya estaban abiertas. Simplemente se sentó allí, dándole la única cosa que no se había dado cuenta de que necesitaba: compañía. En medio de su angustia, Michael la miró y por un breve momento pensó que veía algo en sus ojos, algo tácito, pero lo descartó, diciéndose a sí mismo que estaba imaginando cosas. Su mente todavía estaba demasiado nublada por el dolor para pensar con claridad. Una pregunta permanecía en él. ¿Por qué había venido aquí esta noche de todas las noches? Y con ese pensamiento, se dio cuenta de que parte de su historia apenas estaba comenzando. Evelyn no se apresuró a hablar. Se sentó frente a Michael con ojos tranquilos, sus manos pulcramente dobladas en su regazo, como si entendiera que el silencio a veces podía sanar más que las palabras. Michael, sin embargo, estaba inquieto. Seguía mirando la alfombra, la mesa de café, cualquier lugar menos su rostro. Quería decir algo que explicara lo perdido que estaba, pero cada frase se desmoronaba antes de llegar a sus labios. Finalmente, Evelyn rompió la quietud. «Michael», dijo suavemente, «no vine aquí para hablar de culpas. Vine porque sé que tienes angustia y no quería que enfrentaras esta noche solo». Sus palabras lo golpearon con más fuerza de lo que esperaba. Se había preparado para el enojo, para las acusaciones sobre cómo le había fallado a Claire. En cambio, escuchó comprensión. La miró, confundido, pero solo había sinceridad en su mirada. «Amaba a Claire», dijo Michael de repente, las palabras brotando. «Hice todo lo que sabía hacer. Tal vez no fue suficiente, tal vez yo no fui suficiente». Su voz se quebró y se inclinó hacia adelante, hundiendo la cara entre las manos. Evelyn se acercó, su tono firme pero gentil. «No digas eso. Le diste amor, estabilidad, un hogar. Estuviste allí para ella. A veces la gente se aleja, no porque la otra persona no fuera suficiente, sino porque ellos mismos están buscando otra cosa». Michael absorbió sus palabras, experimentando una extraña mezcla de alivio y tristeza. «Entonces, ¿por qué parece que lo he perdido todo?», preguntó en voz baja. «Porque invertiste todo tu corazón», respondió ella. «Y cuando das tanto, la ausencia parece insoportable. Pero Michael, no permitas que este momento te convenza de que eres menos. Sigues siendo el hombre que amó con honestidad, y eso importa». Su voz tenía una fuerza tranquila, y Michael notó que algo cambiaba dentro de él. Se dio cuenta de que ella no solo hablaba por el bien de su hija, estaba hablando por él, por el hombre deshecho sentado frente a ella. Las horas pasaron rápidamente mientras Michael se desahogaba. Habló de cómo la distancia había crecido en su matrimonio, de las noches en que Claire volvía tarde a casa, de la sensación de vacío que intentaba ocultar incluso de sí mismo. Admitió que había fingido que todo estaba bien porque no quería enfrentar la verdad de que el amor podría no durar para siempre. Evelyn escuchó sin interrupción, asintiendo ocasionalmente. Su expresión nunca fue crítica. En un momento dado, Michael la miró y dijo: «No sé por qué te estoy contando todo esto. Eres su madre. Deberías odiarme». Evelyn negó suavemente con la cabeza. «El odio no resuelve nada, y no te odio, Michael. Veo tu sufrimiento y conozco tu corazón. Fuiste bueno con Claire. Te mereces que alguien te lo recuerde, aunque ella no pudiera». Su amabilidad fue un salvavidas, algo que Michael no se había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente. Por primera vez desde que Claire se marchó, experimentó menos aislamiento. Miró a Evelyn de manera diferente ahora, no solo como la madre de su esposa, sino como alguien que lo entendía de una manera que ni siquiera Claire lo había hecho al final. Más tarde, ella se levantó y caminó hacia la cocina. Se movió con un propósito tranquilo, buscando tazas y hirviendo agua para el té, como si perteneciera a ese lugar. Cuando regresó, le entregó una taza humeante. Michael la envolvió con sus manos, dejando que el calor se filtrara en él.
No era solo el té lo que lo calmaba, era su gesto, el simple acto de preocuparse. Mientras sorbían, Evelyn habló de nuevo, su tono más suave ahora. Michael, sé que esto causa más angustia de lo que las palabras pueden describir, pero no dejes que el dolor te ciegue a lo que aún eres. Eres fuerte, amable y mereces paz. Michael la observó mientras hablaba, notando cómo sus ojos sostenían una luz tranquila, cómo su presencia parecía estabilizar sus pedazos rotos. Por un breve momento, se preguntó si Claire había heredado la calidez de su madre, pero de alguna manera había perdido la capacidad de darla. La noche se hizo tarde. Sin embargo, ninguno de los dos parecía ansioso por terminar la conversación. Cuanto más hablaban, más Michael experimentaba una partida de una tormenta. Evelyn no arregló su dolor, pero le dio espacio para recomponerse de nuevo. En un momento, dijo casi con incredulidad, «Parece más fácil hablar contigo de lo que lo fue con Claire en el último año». La expresión de Evelyn se suavizó, pero ella no respondió. En cambio, simplemente extendió la mano y colocó la suya sobre la de él por un breve instante. Un recordatorio silencioso de que no era invisible, de que a alguien todavía le importaba. El contacto fue ligero, desapareció casi tan rápido como llegó, pero persistió en el plexo solar de Michael mucho después. No sabía lo que significaba, y tal vez ella tampoco, pero en ese momento de tranquilidad, experimentó algo que no había conocido en meses: esperanza. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, Evelyn se puso de pie. «Debo dejarte descansar», dijo, recogiendo su bolso. «Pero recuerda, Michael, no tienes que pasar por esto solo. Me comunicaré contigo». Michael asintió, con la garganta tensa por la gratitud tácita. Al verla caminar hacia la puerta, se dio cuenta de que la noche había cambiado algo dentro de él. Su dolor seguía allí, pesado y agudo, pero junto a él había un consuelo extraño e inesperado. Una presencia que no había pensado que importaría, pero que de alguna manera lo hacía. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, Michael se sentó de nuevo en la casa tranquila. Esta vez, sin embargo, el silencio no se sintió tan aplastante. En cambio, llevaba consigo el recuerdo de las palabras de Evelyn, su calidez, y esa fugaz conexión que lo dejó preguntándose si esta historia estaba lejos de terminar. Las semanas que siguieron a la partida de Claire fueron pesadas, pero la presencia de Evelyn se convirtió en un ancla silenciosa para Michael. Al principio, sus visitas se sintieron como pequeños actos de amabilidad, una comida casera, una breve conversación para romper el silencio, una mano amiga cuando la casa parecía demasiado grande para un solo hombre. Pero con el tiempo, Michael comenzó a esperar esas visitas más de lo que quería admitir. Sus pasos en el pasillo, su voz llamándolo por su nombre. Incluso la forma en que ella reordenaba las flores de la mesa devolvía una sensación de vida a la casa. No se trataba solo de compañía, era el alivio de ser visto. Evelyn escuchaba cuando él hablaba, realmente escuchaba, sin apresurarse a cambiar de tema o descartar sus preocupaciones. Le recordaba lo bueno que había en sí mismo cuando todo lo que podía ver era el fracaso, y lentamente se encontró riendo de nuevo, sonriendo por cosas pequeñas, incluso recordando lo que era recomponerse sin pesadez. Una noche de viernes, después de un largo día de trabajo, Michael regresó a casa y encontró a Evelyn esperando en el porche con una cazuela en sus manos. «Pensé que tal vez aún no habías comido», dijo con su habitual sonrisa amable. El núcleo de Michael se tranquilizó al verla. «No tenías por qué», respondió, abriendo la puerta. «Quise hacerlo», dijo simplemente. Entrando, comieron juntos en la mesa de la cocina, y por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a sentirse cálida. Michael se encontró observando la forma en que Evelyn hablaba, cómo sus ojos se iluminaban cuando compartía una historia sobre su jardín o sus amigos. Se conducía con una especie de gracia que no había notado antes.
Se sorprendió mirándola fijamente más de una vez y rápidamente desvió la mirada, temeroso de lo que eso significaba. Más tarde, después de la cena, se trasladaron a la sala de estar. La chimenea crepitaba, llenando el silencio con su suave ritmo. Evelyn estaba sentada frente a él, bebiendo té, mientras Michael se recostaba, experimentando más tranquilidad de la que había tenido en meses. «¿Sabes?», comenzó Evelyn, su tono reflexivo. «Estaba preocupada por ti. Cuando Claire me dijo que se iba, pensé que te encerrarías al mundo, pero me has sorprendido». Michael soltó una leve risa. «No me mostré fuerte en absoluto, pero tú lo has hecho más fácil. No creo que hubiera superado estas semanas sin ti». Sus ojos se suavizaron ante sus palabras, y algo tácito flotaba en el aire entre ellos. Era el tipo de silencio que llevaba peso, no vacío. Michael lo sintió en su plexo solar, una extraña conexión que no podía nombrar. La miró, realmente la miró, y se dio cuenta de lo diferente que era esto de cualquier cosa que había conocido antes. Comenzaron a compartir historias, sencillas sobre el pasado. Michael habló de sus veranos de infancia junto al lago, de cómo solía pescar con su padre. Evelyn le contó sobre la crianza de Claire, sobre la alegría y las dificultades de la maternidad. Las horas pasaron desapercibidas, la risa burbujeaba entre ellos como si se hubieran conocido mucho más tiempo de lo que realmente lo habían hecho. En un momento, Evelyn se recostó y negó con la cabeza con una sonrisa. «Ha pasado tanto tiempo desde que me reí así». El núcleo de Michael se calentó. «A mí también». La luz del fuego parpadeaba en su rostro, y Michael notó detalles que nunca se había permitido observar antes: la amabilidad en su sonrisa, la fuerza en sus ojos, la forma en que se conducía con tranquila dignidad. Por un momento fugaz, se preguntó cómo sería estar más cerca de ella, apoyarse en el consuelo que ella brindaba. Rechazó el pensamiento, sintiéndose culpable incluso por permitir que cruzara su mente. Pero la sensación no disminuyó. A medida que la noche avanzaba, Evelyn se puso de pie para irse, pero sus movimientos eran más lentos, casi vacilantes. Michael la acompañó hasta la puerta, y cuando ella se giró para mirarlo, sus ojos se encontraron por un momento más largo de lo habitual. Era el tipo de mirada que hablaba sin palabras, que los dejó a ambos conscientes de que algo había cambiado. «Gracias por esta noche», dijo Michael en voz baja. «No solo por la comida, sino por todo. Ha hecho que esta casa parezca viva de nuevo». Los labios de Evelyn se curvaron en una suave sonrisa. «Eres más fuerte de lo que crees, Michael. No lo olvides». Sus manos se rozaron mientras ella le entregaba el plato vacío. El contacto fue breve, pero le envió una agradable calidez que no podía explicar. Quería aferrarse a ella, no dejarla ir, pero en cambio se quedó inmóvil, observándola salir a la noche. Cuando la puerta se cerró, Michael se apoyó en ella, con el corazón inestable. Había esperado experimentar solo dolor esas semanas, pero en cambio, algo nuevo había comenzado a crecer, algo que no había visto venir. Esa noche, acostado despierto en la cama, revivió cada momento junto al fuego, cada risa que habían compartido, cada mirada que se había extendido demasiado. Se dijo a sí mismo que no era nada, solo gratitud mezclada con soledad, pero en el fondo sabía que no era así. Evelyn no solo lo estaba ayudando a sobrevivir a su angustia, estaba cambiando la forma en que pensaba sobre el amor mismo. Y aunque trató de resistir el pensamiento, una pregunta resonaba en su mente. ¿Y si la persona que más lo entendía no era la que se había ido, sino la que se había quedado? Michael se despertó a la mañana siguiente con Evelyn todavía en su mente. Su risa de la noche anterior resonaba en sus oídos, y la calidez de su mano rozando la suya había permanecido con él a través de su sueño inquieto. Se dijo a sí mismo que no era nada, solo un corazón solitario aferrándose a la bondad. Pero por mucho que lo intentó, la sensación no desapareció.
Se movió a lo largo del día distraído, reviviendo momentos que no debería haber estado reviviendo. Por la tarde, llamaron a la puerta. Cuando abrió, Evelyn estaba allí de nuevo. Esta vez sin una cazuela ni flores, solo ella, con un aspecto tranquilo pero serio. El núcleo de Michael se tensó. Algo en su expresión le dijo que esta visita era diferente. ¿Puedo pasar?, preguntó suavemente. Él asintió y se hizo a un lado. Ella entró en la sala de estar y dejó su bolso. Luego se giró para mirarlo. Por un momento, ninguno habló. El latido del corazón de Michael se aceleró. Sintió que ella llevaba palabras que había ensayado, pero que aún no había decidido si liberar. Finalmente, ella rompió el silencio. Michael, comenzó, su tono firme pero gentil. He estado pensando en estas últimas semanas, en el tiempo que hemos pasado juntos. Hizo una pausa, buscando sus ojos. No vine aquí solo porque Claire me pidió que te vigilara. Vine porque quería hacerlo. Michael tragó con dificultad, inseguro de qué decir. Logró pronunciar. Me has ayudado más de lo que sabes. Evelyn se acercó. Y me recordaste algo que pensé que había perdido hace mucho tiempo. La condición de ser verdaderamente vista. Michael, sé que esto no es lo que ninguno de los dos esperaba, pero no puedo ignorar lo que está creciendo en mi corazón. Sus palabras lo golpearon con el peso de la verdad. La miró fijamente, atónito. Evelyn, ¿estás diciendo...? Ella asintió, sus ojos firmes pero vulnerables. Me preocupo por ti, no como el marido de Claire, no como alguien roto, sino como tú. Michael experimentó una ráfaga de emociones, shock, confusión, miedo, pero también una profunda e innegable conexión. Durante semanas había sentido que algo se agitaba, algo que intentó descartar. Ahora, al escucharlo en voz alta, se dio cuenta de que no estaba solo en sentirlo. Retrocedió, pasándose una mano por el cabello. Esto es imposible, dijo, su voz inestable. Eres su madre. La gente nunca lo entendería. Evelyn se acercó, su voz tranquila pero firme. La vida no siempre sigue reglas, Michael. El amor no pide permiso a nadie más. Crece donde elige. Ella sostuvo su mirada. Y ha crecido aquí entre nosotros. El núcleo de Michael se calentó. Quería discutir, decirle que no podían, que estaba mal, que solo traería dolor, pero mientras miraba a sus ojos, todo lo que vio fue honestidad. Todo lo que experimentó fue la verdad innegable de que ella había estado allí para él, de maneras que Claire nunca lo había estado, especialmente